A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hace miles de años, un grupo de caminantes africanos caminó hacia el norte y luego se enrumbó al lugar por donde salía el sol. De esta forma siguieron su ruta incansable durante milenios. Y después, cruzando el mar congelado, llegaron a la parte más norte de América y siguieron su marcha en la búsqueda de tierras más hospitalarias. Y en ese andar incansable, al final un grupo cruzó un puente natural de piedra que cruzaba un río de aguas torrentosas, trepó montañas y llegó hasta una tierra alumbrada por un sol generoso. Luego llegaron otros, y en ese espacio se fundieron aquellas culturas primitivas que hicieron de aquella geografía un lugar de reconocimiento al dios Sol. Pero con los milenios, algo estaba pasando en el mundo, más allá de las montañas y volcanes, más allá de muchos ríos y mares, y un día llegaron hasta sus tierras otros hombres. Traían armas como truenos, y animales monstruosos nunca vistos, y largas barbas y pieles pálidas, y hablaban otras lenguas y creían en dioses extraños nunca vistos. Y aunque al principio hubo resistencia, al final se impusieron la pólvora, el miedo y el acero, y una nueva cultura mestiza emergió de este lugar que desde siempre se había llamado Quitus, y cuyo significado real se pierde en el misterio. Fue un día como hoy, 6 de diciembre de 1534, de la Fundación Española de Quito, un centro ceremonial cuyos orígenes reales son mucho más antiguos. Hoy, Quito, patrimonio histórico de la humanidad, se erige orgullosa de su belleza y de su historia y llena de esperanza en su futuro. Las principales noticias del día. Titulares. El COE se reunirá para analizar aumento de infecciones respiratorias. Eventual reforma de colaboración de las Fuerzas Armadas a la Policía dependerá de la Asamblea. Consorcio israelí seleccionado para recuperar dinero de ISPOL. Municipio de Quito revisará pico y placa cuando opere el metro. En política internacional, vuelta en U. Los editoriales de La Hora, revista semanal. El fútbol seguirá siendo un deporte. Primera parte. Simón Espinosa Cordero. Ecuador, ¿una ficción o un estado? Noticias del día. El COE se reunirá para analizar aumento de infecciones respiratorias. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional se reunirá en las próximas horas para analizar la situación epidemiológica por el aumento de casos de infecciones respiratorias. En las últimas semanas se observa un aumento de casos en casas de salud que se lo atribuye a la época invernal y también a que se ha dejado de usar mascarilla en determinados espacios. Desde abril pasado el gobierno retiró la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos y a partir del 20 de octubre ya no se piden requisitos de ingreso al país. Ya no se exige a ningún viajero la presentación del carné de vacunación con esquema completo o prueba negativa de antígenos con 72 horas de anticipación o de PCR. El ministro de Salud, José Ruales, indicó que se puede hacer obligatorio la utilización del tapabocas, pero mientras no se comprenda que serán procesos que aumentarán y disminuirán, hay que aprender a vivir con los virus respiratorios.
Afirmó que siempre habrá obligatoriedad en los establecimientos de salud y en el caso de que una persona tenga síntomas respiratorios no se debe salir de casa y se recomienda usarlo en transporte público o en otras aglomeraciones y que se aísle durante el tiempo que podría contagiar. Ruales sostuvo que este miércoles se va a convocar al COE Nacional para identificar la información que manejan. Eventual reforma de colaboración de las Fuerzas Armadas a la policía dependerá de la Asamblea. La intención del presidente Guillermo Lasso de modificar el alcance de las Fuerzas Armadas fue calificada por la Corte Constitucional y deberá ser revisada por el gobierno a la Asamblea Nacional. El objetivo es permitir el uso complementario de las Fuerzas Armadas con la policía en asuntos de seguridad interna. Inicialmente, el mandatario planteó el tema como una enmienda constitucional para llevarla a un referendo en las urnas. Sin embargo, la Corte dijo que esa no era la vía para llevar a cabo un cambio de esa magnitud. Pero el Ejecutivo insistió en que el apoyo de los militares es necesario para enfrentar al crimen organizado. Por ello, el gobierno remitió un nuevo expediente a la Corte Constitucional para iniciar el trámite de una reforma constitucional con la participación del Legislativo. Ese fue calificado el 28 de noviembre y el siguiente paso es que el presidente Lasso remita el proyecto. Una vez que éste llegue a la Asamblea, esta deberá conformar una comisión que analice el texto y plantee un informe para debatirlo en el Pleno. El segundo debate deberá llevarse a cabo 90 días después del primero. Si el Legislativo aprueba la propuesta presidencial, el texto será sometido a votación ciudadana a través de un nuevo referendo. Consorcio israelí seleccionado para recuperar dinero de ISPOL. Un consorcio israelí especializado en búsqueda, rastreo, ubicación y recuperación de capitales es el encargado de recuperar las inversiones fallidas del Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL que se encuentran en el exterior. A la fecha se han recuperado 41% de unos 950 millones de dólares. El grupo Expertise Gedeon Fisher y compañía se encargará de realizar la recuperación de la diferencia. La firma fue seleccionada entre otros 10 grupos de expertos. Esta recibirá un honorario fijo de $1 millón. A esto se deben añadir 285,000 por gastos operativos, además del honorario fijo. El consorcio recibirá el 7% de los recursos recuperados y que ya se saben dónde están. La ganancia sube al 8% cuando se recupere el dinero que aún falta rastrear e identificar tanto en suelo americano como en cualquier otro país. El cálculo inicial del atraco se estimó aproximadamente en unos 950 millones de dólares, pero la Superintendencia de Bancos actualizó la cifra en unos 801 millones de dólares. El consorcio iniciará sus labores en Estados Unidos, pero se deberán poner acciones judiciales en Panamá, las Islas Caimán, Guatemala, Liechtenstein y en otras latitudes, detalló Renato González, director del ISPOL. Para González, el apoyo político del gobierno de Ecuador ha sido fundamental en los resultados obtenidos al momento. Añadió que existe un compromiso de parte de la Cancillería de que habrá un apoyo diplomático si fuera necesario. Municipio de Quito revisará pico y placa cuando opere el metro. Con la operación del Metro de Quito, el municipio se alista paralelamente para redefinir rutas y frecuencias de transporte en la capital. El alcalde Santiago Guardera se refirió a la ordenanza 17, con la que debió revisarse las rutas y frecuencias, pero que quedó postergada. Tenemos un plan socializado con las operadoras que nos permitirá redefinir las rutas y frecuencias por rutas transversales para cubrir el costo de operación del metro, así lo señaló el burgomaestre. El funcionario municipal también habló de la vigencia del pico y placa. Lo vamos a analizar. Son medidas coyunturales, podemos mejorar, eliminar o hacerlo todo el día, agregó Guarderas. Según el alcalde, la idea es incentivar el uso del metro de Quito y esto conllevaría que los ciudadanos no circulen en sus vehículos privados. El alcalde recordó que el 21 de diciembre próximo iniciará un plan de socialización del metro de Quito. Durante este periodo se busca que los quiteños se familiaricen con el nuevo sistema de transporte. Esta fase duraría hasta principios de enero de 2023. Luego de ello, comenzarán las fases donde se cobrarían 45 centavos de dólar el pasaje por el uso del metro y 60 centavos de dólar cuando se utilicen interconexiones con otros buses urbanos.
Entrevista del día. Esta mañana en Radio Sucesos, Pablo Pardo, politólogo, habló sobre la coyuntura política y la consulta popular. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué podemos esperar de todo lo que suceda con estas seccionales que coinciden con el referéndum y también de estas pugnas que se dan entre la Asamblea, entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea y también el Ejecutivo? Pues sí, como señalas, es un momento, es un punto de inflexión, ¿verdad? Esta consulta popular sumada bueno, las diferentes papeletas que nos vamos a encontrar el día 5 de febrero, huele mucho sobre todo a plebiscito, ¿no? Y pareciera una obviedad si no fuera porque no son unas elecciones presidenciales, ¿no? Creo que la consulta popular en sí, por supuesto que esconde, digamos, algunas preguntas que le son de interés al gobierno, ¿verdad? Esto lo hacen realmente todos los gobiernos, pero creo que sobre todo también traen consigo un elemento plebiscitario, que es lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, todo momento, todo punto de inflexión de cualquier gobierno que parte de una crisis, ¿verdad? Trata de ser un espacio, ¿verdad? Para articular una estrategia comunicacional que suponga un antes y un después, ¿no? En este sentido, creo que este proceso electoral trata de ser un hito de ascenso o de relanzamiento del gobierno, como decíamos antes, ¿no? Vamos a ver si sea capaz de hacerlo, vamos a ver si le será un poquito más complicado, porque, como usted dice, no la tiene todas consigo por el bajo índice de popularidad. Gracias, Pablo, por esa primera introducción, a ayudarnos a entender un poco el momento político que tenemos, que estamos viviendo en Ecuador. Y claro, tú lo mencionas, es un momento de inflexión. Puede salir bien como puede salir mal. Me imagino que obviamente el gobierno buscará que le salga bien, que tenga ese apoyo, este referéndum, que va a coincidir además con las elecciones seccionales. Sin embargo, ¿qué tendrá que hacer el presidente, Pablo, para captar este positivismo en la consulta que se está proponiendo y que plantea algunos cambios? Además, por ejemplo, el quitarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana, un organismo que, bueno, históricamente ha estado bastante cuestionado, ha tenido muchas polémicas alrededor, y que quizás esto dé el inicio de cambios importantes de cómo se designan, por ejemplo, las autoridades. ¿Qué tendría que hacer entonces el presidente para, bueno, dar la vuelta a las cosas y su baja aprobación que al menos se refleje en una votación positiva a su propuesta de referéndum para el 2023? Bien, bueno, yo creo que hay tal vez dos elementos importantes a resaltar, ¿no? El primero tiene que ver con la promoción de la propia consulta popular, ¿verdad? Que tiene algunas preguntas, pues que son preguntas que difícilmente podríamos no aceptar como válidas, o difícilmente la gente votaría que no, aunque tengamos en cuenta que tenemos un contexto también de mucha desconfianza política, de muchas ganas de dar una lección a las autoridades, y usualmente, bueno, eso puede volverse contra el propio gobierno, o un efecto boomerang, ¿no? Vamos a ver si finalmente la gente se decanta por la literalidad de las preguntas, o se decanta por lo que a lo mejor creen que es el significado de la propia consulta popular, que pinta como un referéndum en el que el gobierno puede ganar cierta popularidad. Y luego otro elemento que creo que está llevando a cabo el gobierno de Lasso, que es un gobierno que trata de mostrarse más cercano a la gente y más cercano a los problemas de la gente, ¿no? Entonces, se me ocurre, no sé, un evento ayer que tiene que ver con Manabí, donde, digamos, también tiene una intencionalidad electoral, evidentemente, porque se vienen las elecciones seccionales, ¿no? Pero, por ejemplo, Lasso ahí hablaba de la reconstrucción del aeropuerto de Manta, ¿no? Me parecen ese tipo de obras neurálgicas que de alguna manera pueden representar el solucionar unos problemas que otros gobiernos, o sea, su principal adversario político, que es el correísmo en este momento, pues no fue capaz, o no le dio tiempo, o finalmente simplemente no llevó a cabo la reconstrucción del aeropuerto. Entonces creo que está tratando de disputar
con el actor político, digamos, que considera como adversario. Y es muy interesante porque Lasso se ha puesto la camiseta electoral, ¿no? Y si nos fijamos en ese discurso que da con la temática del aeropuerto, nos daremos cuenta de que es un discurso, no es un discurso presidencial, es un discurso Claro. de oposición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está tratando de lanzarse en aquellos territorios, evidentemente, en los que entiende o su equipo de comunicación entiende que puede tener una disputa de narrativas que de alguna manera puedan ensalzarle incluso frente tal vez a su adversario más fuerte. Claro, y vemos también, no sé si sea tan acertado el discurso que dio ayer el presidente al entregar este aeropuerto, que después de tantos, creo que 6 años que estuvo pendiente, pero también mencionar la figura de Rafael Correa, no sé si eso es algo acertado, ¿cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, volvemos otra vez al proceso electoral que le hizo ganar, ¿no? No son los mismos momentos, evidentemente, pero en aquel entonces, precisamente lo que le hizo, digamos, tener éxito fue justamente no mencionar tanto al innombrable, ¿no? A Rafael Correa. Creo yo que el contexto es diferente, pero que también es muy difícil, y más con tantas prisas, ¿no? Las elecciones son en febrero, de cambiar narrativas que están muy asentadas en momentos también en los que el enfado está muy a flor de piel, ¿no? Entonces, tal vez no, desde mi punto de vista no sea por el tiempo que hay, ¿verdad? Y por las acciones de gobierno que ha llevado hasta ahora Guillermo Lasso, tal vez no sea la mejor estrategia, ¿no? La de la confrontación contra el correísmo y más en una provincia que ya sabemos que es muy correísta y Claro. además donde probablemente los resultados electorales pues vayan a ser bastante buenos, creo yo, ¿no? Por otro lado, también en Radio Sucesos, Esteban Santos, abogado internacionalista y docente de la UDLA, habló sobre los avances en el proceso de eliminación de la visa Schengen. Veamos la nota. ¿Cómo funciona este proceso? Porque muchos se emocionaron con esta noticia y bueno, quisiera que nos cuente usted a ver qué es lo que podemos esperar, qué tanto nos podemos emocionar. Bienvenido. Efectivamente, muchos nos emocionamos, yo creo que con justa causa, porque lo que finalmente hemos visto es luz al final del túnel. Esta idea de lograr tener una exención del visado Schengen ha sido una lucha que ha tenido el Estado ecuatoriano desde hace mucho tiempo, y creo que fue uno de los pilares fundamentales del gobierno del presidente Lasso. Empezó con esta idea del más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, lo inició el canciller Mauricio Montalvo y ahora efectivamente lo está logrando conseguir el canciller Holguín. Pero creo que hay que hacer primero hay que entender bien de dónde viene esta idea y cómo logró finalmente el Ecuador entrar en esta recta final. Lo primero es que nos preguntábamos por qué nuestros vecinos sí tienen esta exención, Perú, Colombia y el Ecuador no. Esto se da en el marco del acuerdo comercial que firmó la Unión Europea con Perú y Colombia. Nosotros no fuimos parte de ese acuerdo inicialmente y años después el Ecuador se adherió, por eso es lo que técnicamente lo que firmamos es el protocolo de adhesión al acuerdo multipartes. Pues bien, en este acuerdo se establecía la exención del visado Schengen. Entonces, desde ahí empezó una bifurcación, pues, porque el Ecuador quería que este acuerdo que reza en el acuerdo comercial, pues se lo implemente. Y se pusieron muchas trabas, que nos faltaba el pasaporte biométrico, pero yo creo que en el fondo lo que pasaba es que yo soy yo y mis circunstancias. Vino una pandemia, vino una recesión económica, cambiaron las circunstancias al interior de la Unión Europea y entonces la voluntad política ya no estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Como tú muy bien lo señalas, es el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea el que da esta primera votación, no solo para el Ecuador, sino que conjuntamente con otros estados como Kuwait, Qatar y Omán, en donde lo que se propone es que si es que estos estados siguen mostrando cumplimientos y avances reales en torno a la lucha con los derechos humanos, pues que este privilegio les sea dado. Entonces, el Ecuador entra en el listado y también, como muy bien se señaló, pues ahora viene el Parlamento, y el Parlamento son 705 eurodiputados que tienen que hablar en 24 idiomas representando a 27 países. Todavía hay tela por cortar, pero el hecho final es que si es que el Parlamento Europeo lo aprueba, pues ya finalmente vendrán una negociación bilateral directa para que esto pueda terminar siendo una realidad.
Excelente explicación, Esteban. Ahora, ¿quiénes fueron parte de este Comité de Libertades Civiles y qué tan posible es que el resto de eurodiputados puedan aprobar este pedido que hace Ecuador junto, bueno, a otras naciones como Qatar, Omán y Kuwait? Entonces, ¿cuál era la idea? Habían muchos parlamentarios, por ejemplo, el Reino de España, que tuvimos la visita, pues, del propio presidente del gobierno hace escasos meses aquí en el Ecuador, y hubo este compromiso político de ayudar al Ecuador en este efecto. Y se decía, entre otras cosas, que como hay una oleada de gobiernos populistas de izquierdas, que la Unión Europea no podía dejar solo al Ecuador y que por lo tanto se tenía que dar una mano en torno a lo que sea la lucha por la institucionalidad y la defensa de derechos. Ok, ¿qué es lo que se intenta? Y también eso es algo que se tiene que estar muy claro, ¿no? Porque se decía, bueno, ¿y qué pasa si es que el día de mañana el Ecuador vuelve a tener un gobierno populista y un gobierno que no respete el Estado de Derecho? ¿Este es un derecho que se le puede retirar? La respuesta es que absolutamente sí. Con Kuwait se dijo, por ejemplo, este beneficio está condicionado a que usted detenga este programa que usted tiene en donde se acepta la pena de muerte. A Qatar, lo que sabemos con respecto a las libertades civiles de todos los grupos LGBT, de la situación de las mujeres. Ya el Ecuador se llamó la atención y se dijo que si bien hay avances importantes, todavía hay mucho que hacer en el tema carcelario, por ejemplo, en el tema de minorías indígenas y también en el tema de género. Entonces, esta es una idea en donde la Unión Europea lo que quiere hacer en relaciones internacionales, hablamos del poder blando, el soft power. Entonces, yo le entrego esta concesión, a cambio, usted cumple de esta manera. Si usted no cumple, así como se la entrego, se la puedo retirar. Entonces, solo para terminar, dejarlo claro, Verónica, no viene en virtud del acuerdo comercial, que era lo que siempre estuvo buscando el Ecuador, y aquí un aplauso al servicio exterior porque entendió el momento político y tuvo el suficiente lobby y el trabajo para lograr meterse en esta comisión, y esto es ahora lo que nos tiene conversando en lo que esperamos sea ya un futuro a mediano plazo que se termine de concretar. Ahora, Esteban, tal y como lo anota entonces el canciller Juan Carlos Holguín, es que en verdad sí hubo un trabajo de las misiones en Europa ecuatorianas, especialmente, como él lo anota, ¿no? En Bruselas, Madrid y el equipo también de Cancillería acá. Yo creo que en la actual administración la nota positiva sin duda es el servicio exterior, porque el Ecuador tiene muchos problemas internos, la gobernabilidad interna realmente es un problema, nuestra seguridad jurídica, el problema social, el problema de seguridad, en fin, nos podemos quedar toda la mañana, Verónica, hablando del tema, pero creo que hemos sido muy consistentes en el hecho de tratar de presentarnos al mundo como un país serio que respeta el Estado de Derecho y que quiere abrirse al mundo a través de las inversiones y acuerdos comerciales. Entonces, sí, ha sido un trabajo importante y yo creo que las cosas buenas hay que reconocerlas y en esa medida lo que estamos todos es entusiasmados y esperanzados, pero también déjalo claro, ¿no? La pelota en este momento sigue en la cancha europea, que sea el Parlamento el que lo apruebe y que sea el Parlamento quien unilateralmente pues se acerque a las misiones a Cancillería ecuatoriana pues y que ya lo empecemos a conversar a efectos de poder implementar esta realidad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carden. Vuelta en U. Lo acontecido en Irán durante la última semana, a raíz de las protestas y marchas multitudinarias en numerosas ciudades del país que se han mantenido a pesar de la brutalidad de la represión de los guardianes de la revolución, la fuerza paramilitar de la teocracia iraní, encargada de la poco feliz tarea de ser ejército de ocupación en su propio país y encargarse de mantener a la población sumisa y comprensiblemente aterrorizada por las prácticas alejadas de cualquier norma de derecho, por no hablar de la más elemental decencia, habituales en ese tipo de estructuras que se saben inmunes a cualquier investigación y mucho menos a sanciones, por la necesidad que el régimen llega a tener de alguien que haga el trabajo sucio cuando se trate de parar, como sea, la insatisfacción colectiva. Lo que empezara como protestas por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini tras ser detenida por alguna transgresión menor
del arcaico código de vestimenta impuesto a la sociedad iraní por el gazmoño ayatolismo reinante, incapaz de comprender que quedó muy en el pasado el siglo VIII, en que tal vez aún era posible para una sociedad tribal y patriarcal mantener vigentes unas normas basadas en interpretaciones de supuestas leyes divinas, se fue ampliando a los muchos motivos de reclamo e insatisfacción que son manifiestos en Irán, especialmente en lo que se refiere a la cada vez peor situación de su economía, duramente golpeada por la aplicación de sanciones internacionales a la misma, por el tema nuclear, en el que, a pesar de las declaraciones de un exclusivo uso pacífico del uranio enriquecido por parte del régimen como combustible para nuevos reactores nucleares, se contradice con la realidad de que, para tal uso, no se requiere un enriquecimiento superior al 3%, mientras Irán lo está haciendo al 60%, acercándose ya al grado necesario para la producción de armas nucleares. Las sanciones han empobrecido a una clase media ya en proceso de extinción, en la que fuera una de las más prósperas economías de la región, gracias a sus enormes reservas petroleras y de gas natural, de entre las más grandes del mundo. Esas clases medias, con la activa y valiente participación de mujeres y de jóvenes estudiantes, han salido a la calle a enfrentarse a un régimen en el que se aunan lo peor de los mundos, como es el fanatismo religioso autoritario, que se justifica a sí mismo en el exclusivo monopolio clerical de la interpretación a su antojo de unos textos supuestamente revelados por Dios hace más de 1300 años. La inicial protesta por las prácticas de una institución decididamente surrealista a estas alturas de la historia, una denominada policía de la moral, expresión grosera y abusiva del arcaísmo mental de una clerecía que persiste en mirar al pasado y a la ortodoxia como la única forma de controlar a los creyentes, que, para desgracia del clero, sí continuaron con el progreso propio de los pueblos y personas. Como ha sucedido varias veces en la historia, el conflicto entre las verdades reveladas y aquello que la razón y la inteligencia humana, éstas sí, revelan al hombre en su ejercicio a través de la ciencia y de la lógica, lleva a reinterpretar, no sin gran resistencia, los textos sagrados. Es que la ciencia y la lógica tienden a generar resultados prácticos y tangibles en términos de calidad de vida, comodidades y placeres. Sin ninguna duda, entre pedirle a Dios que no se lleve a tus hijos y vacunarlos contra las muchas enfermedades con las que al parecer decidió bendecirnos, parecería que la opción, fuera de algunos casos extraños, no ha dejado lugar a duda. Durante este fin de semana largo, aparecieron varias noticias en las que se informaba sobre unas declaraciones de algún clérigo iraní con autoridad sobre la administración de justicia, lo que esto pueda significar en Irán, en las que indica que la policía de la moral, entre comillas esto, ha sido suprimida y no tiene ya ninguna autoridad, siendo el sistema de justicia el encargado, se entiende que a futuro, de mantener el control sobre temas tan importantes como la longitud de la falda o si el cabello femenino está debidamente cubierto al igual que el rostro. Inmediatamente han salido al paso voces rechazando semejantes declaraciones provenientes del Ministerio del Interior, titular de esta sui generis policía, asegurando que no hay tal, que este moral instrumento sigue en sus virtuosas funciones, esto sí, bajo la única y acertada dirección de ese ministerio. Lo que se estaría suscitando es una lucha de poder entre facciones del gobierno, cada una buscando su ventaja.
Pese a que la tal policía de la moral está en el ojo de la tormenta y de la polémica, su supresión sería, para los más conservadores sectores del régimen, casi una rendición, una claudicación ante quienes han enfrentado públicamente al clero. Sería una gravísima muestra de debilidad que tan solo agudizaría el conflicto. Y posiblemente tienen razón. Para las autocracias, cualquier fisura es un riesgo existencial que debe ser contenido sin ningún tipo de debilidades y sin ningún tipo de concesiones. El que esta respuesta retroalimente el proceso será desestimado, arguyendo que ya en el pasado ha habido protestas y que con mano dura han sido contenidas para ser olvidadas pronto. También tienen razón en esto. Hace apenas 4 años, tras asesinar a unas 1.500 personas y encarcelar a varios miles, se sofocaron las protestas por temas económicos que fueran el motivo principal de estas en ese momento. Para los sectores conservadores no es importante la dimensión psicológica de las actuales protestas, donde la presencia de las mujeres y adolescentes ha sido decisiva y ha proyectado internacionalmente el enorme coraje de estas nuevas actoras, que añade la dimensión moral al escenario, pese al riesgo manifiesto del que han sido víctimas algunas manifestantes, que al ser atrapadas han sido asesinadas, violadas o manoseadas por los virtuosos guardianes. Esa dimensión moral es tremendamente difícil de enfrentar por un régimen que hace rato la perdió. También se informó que el Parlamento iraní, el Majlis, entraría esta semana a discutir reformas sobre la vestimenta y el uso del hijab. Si un parlamento dominado totalmente por los sectores más retrógrados de la sociedad iraní, por la exclusión de numerosos opositores en las elecciones pasadas, al ser eliminados por una instancia calificadora en manos de los clérigos, llega a discutir tan solo, no digamos a modificar la ley, sería la declaración más explícita del impacto que las manifestaciones han tenido, con el riesgo consiguiente de su crecimiento hasta el punto de amenazar con la supervivencia del régimen o una guerra civil y un baño de sangre. En el Kurdistán iraní, las tensiones y la violencia ya van en esa dirección. Veremos si las declaraciones del funcionario de justicia se concretan o si los ultramontanos siguen en control. Mientras tanto, la gente seguirá muriendo en las calles, donde ya 350 han sido asesinados, o en las cárceles, donde la así llamada justicia islámica ha ejecutado por la horca a 500 detenidos en lo que va del año. Muchas gracias. Editorial. ¿El fútbol seguirá siendo un deporte? Este campeonato mundial de fútbol que se juega en estos momentos en Qatar, al menos en el Ecuador, pasará a nuestra historia como el gran distractor que nos ha llevado a olvidar la serie de trafacías que los políticos cometen todos los días. Todos los ojos y el corazón de los ecuatorianos se han trasladado a Qatar, esa tierra lejana donde una pelota rueda durante algo más de 90 minutos en cada partido y absorbe no solo la atención, sino hasta los latidos del corazón y hace que nos olvidemos de temas como la inseguridad, la corrupción, la violencia carcelaria, la quiebra de la Constitución y las leyes por parte de quienes tienen la obligación de hacerla respetar y hasta el intento por parte del narcotráfico por imponer sus condiciones en la vida de nuestra sociedad. Confieso que soy un aficionado más del fútbol, no soy un fanático, pero sigo las incidencias de nuestro campeonato y, por supuesto, de la actuación de nuestra selección en el campeonato mundial. Es que en mi lejana juventud el juego bonito de la selección de Brasil encandilaba mis ilusiones y mi secreta apuesta por sus triunfos. Allá, en aquellos años, esa selección imponía un sistema de juego basado en los números 4-2, 4, y con esa estrategia se imponía ante cuanto rival se lo oponía. Luego otros directores técnicos ensayaban otros esquemas, 3-3-4,
o quizás 5-2-3, tal vez un 3-3-2-1, intentando conseguir los triunfos que alegraran a la afición y elevara sus sueldos y bonos. Pero vino la era de João Havelange y la magia sentimental del fútbol se terminó. El fútbol bajo la presidencia de la FIFA del brasileño se convirtió en un negocio de inimaginables proporciones. Ya no se jugaba por el amor a la camiseta de un club o de un país, no, ahora era el dinero el dictador de todas las reglas de este deporte. Junto con ello, las reglas intentaron ser cambiadas. Se determinó que la barrera ante un tiro libre debía ubicarse a 12 pasos, o mejor dicho a 9,5 metros del punto del disparo. Se intentó normar la pena máxima con aquello de que solo se pitará cuando la mano vaya a la pelota, pero cuando la pelota vaya a la mano del jugador se considerará un tiro libre. Cuando los arqueros cometieran foul dentro del área, serían sancionados con tarjeta roja, etcétera, etcétera. Luego, en los últimos tiempos, se permitió el ingreso de la tecnología a apoyar a los árbitros a que no cometan errores o injusticias. El VAR se hizo presente. Y todo esto lo escribo, para que mis lectores no crean que soy un ignorante del fútbol. Algo sé de sus reglas y de su historia, por eso, ahora confieso que me siento confundido por aquellas cosas que están sucediendo en Qatar y quisiera que alguien me las explique para que mis entendederas puedan dejarme dormir en paz. Intromisión. De la política en el deporte. El barón de Coubertin, al fundar el Comité Olímpico Internacional, COI, en 1894, proclamó la separación del deporte de la política. Él quería que el deporte se mantuviera alejado de las mentiras y triquiñuelas comunes en las prácticas políticas para que las justas deportivas fueran un ejemplo de honestidad y dignidad. Esa pretensión cobijó todos los Juegos Olímpicos de la era moderna, desde su primera edición llevada a cabo en Atenas, capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896 y las siguientes ediciones que se han realizado cada 4 años en diversas ciudades del mundo. Con los estallidos de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, cargadas con aberrantes ideas políticas como el racismo y la prepotencia de las tiranías, obligaron a suspender las Olimpiadas de 1916, 1940 y 1944, demostrando la validez de esa pretendida separación. La postergación de la de 2020 para 2021, debido a la pandemia de COVID-19, mostró que también la salud podía atentar contra el deporte. El fútbol profesional tiene otras reglas que definen, incluso, el campeonato mundial, pero, para el común de los mortales como yo, parecía que el objetivo de separar al deporte de la política también formaba parte de la práctica de estos juegos. Pero, primero en el Campeonato Mundial jugado en Argentina en 1978, donde una aberrante dictadura pretendía justificar su existencia ante su pueblo y, ahora, en Qatar, donde la política aparece como un elemento decisivo y motivador de crítica a un país y a un gobierno de extravagantes gustos y formas de vida. Por eso, mi pregunta tiene que ver con esta constatación, que tiene que ver el Campeonato Mundial de Fútbol con la defensa de los derechos humanos. ¿Es que acaso los derechos humanos, tal como se entiende y se proclama en un país del Medio Oriente, como Qatar, de mayoría musulmana, difiere de la forma como se entiende en Occidente? Estrategia VS, alegría. En mis primeros recuerdos guardados en mi memoria, Brasil era el país del juego bonito y dominaba casi todas las citas mundialistas de fútbol. Era un espectáculo encantador ver cómo sus jugadores buscaban siempre alcanzar la portería adversaria para convertir el mayor número de goles. Hoy, en cambio, en el actual campeonato mundial, casi todas las selecciones, por no decir todas, buscan perder con el menor número de goles. Cuando no tienen claridad en el ataque, buscan siempre retroceder la pelota, donde la defensa e incluso el arquero tienen una misión especial, enfriar al ímpetu de los delanteros del equipo contrario. Sería interesante que aquellos especialistas del fútbol, que todo lo convierten en estadísticas, nos dijeran cuántos minutos de juego se consumen en este tipo de estrategia donde lo importante es impedir que el adversario haga goles, cuando la magia y el encanto del fútbol es conseguir el mayor número de goles. Ecuador, una ficción de Estado.
Simón Espinosa Cordero. En su tiempo de prisionero por robos de millones de dólares al Estado ecuatoriano, nos preguntamos si en la biblioteca de aquella cárcel habrá habido el drama filosófico de Pedro Calderón de la Barca, nacido en 1600 y fallecido en 1681, La vida es sueño, dispuesto para la lectura del señor Jorge David Glass Espinel, ingeniero eléctrico y vicepresidente de la República del Ecuador desde el 24 de mayo de 2013 hasta el 6 de enero de 2018. El drama gira en torno a la privación de la libertad de Segismundo por parte de su padre, el rey Basilio de Polonia, quien lo encierra por miedo a que se cumplan las predicciones de un oráculo consultado, según las cuales éste lo vencería y humillaría. Segismundo medita, reflexiona, se pregunta el porqué de la privación de su libertad. ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión, una sombra, una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿También nosotros, el Ecuador de nuestros días, será una pura ficción de Estado? Me quedé perplejo y acudí a un docto amigo que me dijo lo siguiente: una sombra, una ficción. ¿Cómo no ser una ficción de Estado cuando un juez de Santo Domingo de los Áchilas llamado Emerson Curipayo, con un historial harto oscuro y cuya copiosa insania ética en el desempeño de su judicatura, según primicias del Ecuador de diciembre 2 de 2022, se encuentra en investigación, liberó a Jorge David Glass Espinel, famoso y desorbitado virrey de lampa política que ha asolado al país en los últimos lustros, concediéndole una muy discutida medida cautelar propia de una operación pandillera, una verdadera bola cuadrada jurídica que devela la tragedia moral en la que se desenvuelve nuestra administración de justicia. El Ejecutivo, que siempre llega después del incendio, ha solicitado la revocatoria de ese nuevo atropello a la dignidad nacional. John Rawls, en su famosa teoría de la justicia, nos dice que una sociedad civilizada se construye sobre la base pétrea de la justicia y que ésta no existe si no concurren en ella presupuestos racionales y razonables para entender lo que es justo y ético. Es decir, si el operador judicial no entiende ni lo justo ni lo ético, estamos sin duda frente a una ficción de Estado y de sociedad. ¿Cómo no ser una ficción de Estado si tenemos un gobierno que solo flota para no hundirse y que en lo trascendental se ha quedado a la luna de Valencia? Al que solo le interesa el material cotidiano que le sirva para contarse a sí mismo su propia historia, aunque siga como el gato sorprendido que no atina a bajar del árbol. ¿Cómo no ser una ficción de Estado si tenemos un poder legislativo que no es malo, sino mucho peor, que apenas exhibe la inteligencia suficiente como para entender el mecanismo de un imperdible? ¿Cómo no ser una ficción de Estado si la clase política ecuatoriana llama patria a sus bolsillos? En conclusión, parafraseando a Sartre, afirmaríamos que el Ecuador se ha dedicado a fabricar esclavos y monstruos. Sin embargo, si la resignación es un derecho, la resistencia es un deber moral de las almas libres. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Médicos Sin Fronteras rescata a 164 personas en el mar Mediterráneo. El buque Geo Barents de Médicos Sin Fronteras ha rescatado a 164 personas en dos operaciones distintas a lo largo de este domingo y este lunes en el mar Mediterráneo central. La organización humanitaria ha informado de que unas 50 personas eran menores no acompañados y otras 14 mujeres. Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, este año han llegado a Europa unos 136.500 migrantes a través de las travesías marítimas del Mediterráneo, y más de 1.800 han muerto o desaparecido. Entran en vigor las sanciones al petróleo ruso por parte de la Unión Europea a partir de este lunes. A partir de este lunes entran en vigor las sanciones al petróleo ruso por parte de la Unión Europea. Se aplica el embargo a todas las importaciones de crudo transportadas por barco y el tope de precios que no debe superar los $60 el barril cuando el precio del mercado es de 65. Un tope de precios respaldado también por los países del G7 y otros socios internacionales como Australia a propuesta de Washington.
Esta última medida ha provocado el rechazo de Ucrania, que quería que el precio se limitara a $30, y el de Rusia, que amenaza con cortar totalmente el suministro. Con estas sanciones, la Unión Europea quiere atacar una de las principales fuentes de ingresos del Kremlin para financiar su guerra en Ucrania. Según fuentes comunitarias, los ingresos estatales de Rusia procedentes del negocio del petróleo representan el 37% del presupuesto. El presidente ucraniano visita Sloviansk en el Día de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado este martes la región de Donetsk, coincidiendo con el Día de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Zelensky ha grabado unas imágenes ante el cartel que indica la entrada a la localidad de Sloviansk, cerca de la línea del frente. Hoy estamos en el Donbass. La zona de combate se ha vuelto más grande. La lucha es más dura, el precio es más alto, ha dicho Zelensky en el vídeo publicado en el portal de noticias ucraniano Ukrinform. Zelensky ha recordado que tradicionalmente en este día se reúne en el frente con sus combatientes. La visita de Zelensky a la zona se ha conocido horas después de que las tropas rusas lanzaran una nueva oleada de ataques masivos en Gerson. Estos ataques están dirigidos contra las infraestructuras sensibles con el objetivo de cortar el suministro de electricidad y agua potable, coincidiendo con la llegada del invierno. Deportes. Amigos, bienvenidos a su segmento de deportes aquí en el noticiero Telesucesos. Entre el martes 29 de noviembre y el viernes 2 de diciembre se llevó a cabo la séptima fecha del Campeonato de Ecuavóley Sub-19 Copa Mazapán 2022 en la Arena Telesucesos. El martes 29 de noviembre se enfrentaron los equipos de la Escuela Formativa de Ecuavóley de San Miguel del Común versus la Escuela Formativa de Ecuavóley La Capilla. San Miguel, que se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones, puso a los siguientes jugadores en la cancha: Jimmy Chusi, Camilo Pincha y Franklin Mullman, mientras que La Capilla, que llegaba golpeado luego de perder la semana pasada contra el equipo de Nueva Generación, puso en el rectángulo de juego a los siguientes jugadores: Jan Parrales, Anthony Zuquillo y César Pérez. El triunfo se lo llevó luego de 55 minutos de partido en 2-15 el equipo de La Capilla, con marcador de 15-4 y 15-6, permitiéndole de esta manera ubicarse en el sexto lugar de la tabla de posiciones. El miércoles, en cambio, se enfrentaron la Escuela Formativa de Ecuavóley de Telesucesos, que viene en racha positiva frente al equipo de la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B, que al contrario viene con una racha negativa. Era el enfrentamiento entre el tercero y cuarto de la tabla de posiciones hasta ese momento, lo que hizo que sea un partido con mucha expectativa. El equipo de Telesucesos formó con Marcelino Aguas, Jonathan Taco y Joel Chillagana, mientras que el Pollo B puso a Steve Rea, Christopher Juiña y John Becerra. 48 minutos duró aproximadamente lo que fue el triunfo del equipo de Telesucesos, que se materializó en 2-15 con parciales de 15-9 y 15-4, ascendiendo de esta manera al cuarto lugar de la tabla de posiciones, mientras que la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B descendió al quinto lugar. El jueves 1 de diciembre se enfrentaron los Barderos, que llegaba como el puntero del campeonato, contra los Galácticos de Luz y Vida. En un partido que duró 55 minutos, los Barderos lograron imponerse en 2-15, 15-10 y 15-9, afianzándose de esta manera en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que los Galácticos, que llegaban a este partido en la séptima posición, a pesar de la pérdida, mantienen esa misma ubicación. Los equipos formaron de la siguiente manera: Barderos con Mateo Duque, Steve Mejía y Abdiel Paredes, mientras tanto que los Galácticos de Luz y Vida pusieron a Jair Bautista, Tyron Andrango y Adrián Celi. Finalmente, el día viernes, en el partido preliminar, la Escuela Formativa de Ecuavóley de Nayón, octavo en la tabla de posiciones, se enfrentó a Blo Guevara, que llegaba en el segundo lugar. Más de una hora con 10 minutos duró el partido, en el cual Nayón dio una durísima lucha y vendió cara a su derrota por marcador similar de 14-16 en 2-15. Nayón alineó a Anthony Anaguano, Sebastián Núñez y David Pillajo, mientras que Blo Guevara puso a José Soledispa, Eduardo Soledispa y David Vega. En el encuentro de fondo se vieron las caras de los equipos de la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo A versus Nueva Generación.
El Pollo A puso en la cancha a José Mendoza, Kevin Tituaña y Anthony Simbaña, mientras que su par de Nueva Generación colocó en cancha el siguiente trío: Jesús Castillo, Stalinante y Justin Cayo. Después de casi una hora de encuentro, el equipo de Nueva Generación se alzó con el triunfo en 2-15 sufridos por marcador de 15-12 y 16-14. Recordad también que ante la separación del equipo de la Escuela Formativa de Coabola y de Calderón, a su rival de la séptima fecha, el equipo de Fedelig, se le acreditaron los 3 puntos. Con estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: primero, Barderos con 19 puntos. Segundo, Blog Guevara con 17. Nueva Generación ocupa la tercera plaza con 16 puntos. Cuarto lugar para la Escuela Formativa de Coabola y de Telesucesos con 14 puntos. La quinta ubicación, la Escuela Formativa de Coabola y del Pollo B con 12 puntos. Sexto lugar para la Escuela Formativa de Coabola y de la Capilla con 10 puntos. En el puesto 7, los Galácticos de Luz y Vida con 10 puntos. Octavo, la Federación de Ligas de Calderón Fedelic con 9 puntos. Noveno, a la Escuela Formativa de Coabola y de Nayón con 8 puntos. Décimo lugar, la Escuela Formativa de Coabola y el Pollo A con 7 puntos. Décimo primero, la Escuela Formativa de Coabola y de Calderón con 5 puntos, eliminado por no presentación. Y décimo segundo, la Escuela Formativa de Coabola y de San Miguel del Común con 2 puntos. La fecha que se viene esta semana es martes 6 de diciembre a las 17 horas. Blog Guevara enfrenta a la Escuela Formativa de Coabola y de San Miguel del Común. El miércoles 7 a las 17, la Escuela Formativa de Coabola y del Pollo A versus la Escuela Formativa de Coabola y de la Capilla. El jueves 8 de diciembre a 17 horas, la Escuela Formativa de Coabola y del Pollo B enfrenta a los Barderos. Finalmente, el viernes 9 de diciembre a las 17 horas, los Galácticos de Luz y Vida enfrenta a la Federación de Ligas de Calderón Fedelig, mientras que a las 18 horas, Nueva Generación enfrentará a la Escuela Formativa de Coabola y de Telesucesos. Todos estos partidos por la señal en vivo y en directo de Telesucesos y sus distintas plataformas. Hasta aquí el segmento deportivo de su noticiero Telesucesos. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.